Vamos a hablar en esta sesión de estimación o de inferencia estadística. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de estimación puntual y por intervalos. Vamos a hablar de estimación de la media y la proporción de una población. Vamos a hablar y calcular la estimación del tamaño de muestra. También vamos a tener en cuenta el factor de corrección para una población finita y terminaremos hablando de estimación de la diferencia de medias y proporciones para dos poblaciones. ¿Qué es estimación en estadística? Hemos hablado hace unas sesiones atrás sobre muestreo. Sabemos que a veces estudiar una población es un poco difícil por diferentes causas. Entonces en estadística estudiamos una muestra y a partir de ella hacemos inferencia o hacemos estimación, que es lo que vamos a hablar en esta sesión. Entonces la estimación es el proceso de encontrar una aproximación de un valor posiblemente desconocido de esa población al cual vamos a llamar parámetro a través de los valores de una muestra. Y en la muestra que vamos a calcular un estadístico de prueba o un estadístico de la muestra. Entonces, a partir de ese estadístico vamos a inferir o vamos a estimar o vamos a proyectar lo que puede estar pasando con nuestra población. Entre las formas de hacer estimación tenemos la estimación por puntual y la estimación por intervalo. ¿Qué es una estimación puntual? Es un valor único calculado a partir de una muestra para calcular un parámetro poblacional. Entonces aquí lo que vamos a tener son estadísticos de la muestra, los cuales se van a convertir en el mejor estimador del parámetro de la población. Así que tenemos una media muestral que se convierte en el mejor estimador de la media poblacional, que es μ. A partir de la desviación estándar muestral, podemos decir que ella se convierte en el mejor estimador de la desviación estándar poblacional. La proporción muestral es el mejor estimador de la proporción poblacional. La varianza muestral es el mejor estimador de la varianza poblacional. Un ejemplo podría ser que si la media en una muestra que obtenemos de 100 días, en los cuales obtuvimos el valor del dólar y esa media, nuestro cálculo nos dio 3.420 pesos, este constituye el mejor estimador del valor que podría tener en la media de la población del dólar. La estimación por intervalo se hace cuando yo a partir de la muestra calculo mi límite inferior y mi límite superior. Allí lo que voy a decir es que sobre ese intervalo va a estar contenido mi parámetro poblacional. Entonces, aquí es donde contemplo que aquí probablemente se localice ese parámetro de la población basado en la información que yo obtuve de la muestra. Un ejemplo es, de acuerdo con los datos de la muestra, el salario promedio de un egresado de universidad que se vincula a un trabajo formal y o informal en Colombia en el primer semestre del 2020 estuvo entre 1.450.000 pesos y 1.500.000. Por tanto, yo podría decir que 1.475.000 es el parámetro de la población, o sea, que en este intervalo puede estar contenido ese parámetro de la población. Intervalos de confianza para la media. Cuando voy a hablar de intervalos de confianza para la media, debo tener en cuenta, primero, si yo conozco o no conozco la desviación estándar poblacional. Se dice que si la conozco, voy a trabajar la distribución Z. Si no la conozco, voy a trabajar la distribución T-Studio. El análisis de los estimadores puntuales y los intervalos de confianza comienza con el cálculo de μ. Ahí empezamos entonces a evaluar si conocemos o si desconocemos la desviación estándar poblacional. Si no se conoce la desviación estándar poblacional, se reemplaza por la desviación estándar muestral. ¿Cómo? A partir de un muestreo piloto. Entonces, un estimador puntual solo dice parte de la historia. Aunque se espera que el estimador puntual se aproxime al parámetro de la población, sería conveniente medir cuán próximo se encuentra en realidad. Entonces, un intervalo de confianza sirve para este propósito. La interpretación de un intervalo de confianza resulta de mucha utilidad en la toma de decisiones y desempeña un papel muy importante. Cuando hablamos de intervalos de confianza, vamos a necesitar tener claro el concepto de niveles de confianza. ¿Qué son los niveles de confianza? Los niveles de confianza más utilizados son el 90, el 95 y el 99%. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio estadístico, podríamos decir que vamos a tomar el máximo,
necesitamos el nivel de confianza más grande, que puede llegar a ser el 99%. Más adelante vamos a notar por qué los niveles de confianza entre más altos, algo puede suceder con los errores. Aquí les tengo un simulador, este simplemente es un simulador en Excel, que nos permite ampliar un poco el concepto sobre niveles de confianza. Entonces lo que puedo decir es que si yo tengo un nivel de confianza del 90, que es el ejemplo que ustedes están observando en este momento en pantalla, estamos hablando de una muestra de 30, que es el valor que observamos aquí. Aquí en cada de estas columnas ustedes van a tener unas réplicas. Entonces el simulador, ¿qué es lo que me hace? Normalmente yo solamente hago una muestra. En el simulador yo voy a poder simular 100 veces esa muestra como si yo 100 veces hubiera hecho esa muestra. En esas 100 veces, si yo estoy hablando de un nivel de confianza del 90 y voy a calcular esos intervalos, lo que voy a poder decir es que de esas 100 réplicas, esa media va a estar 90 veces contenida en el intervalo y 10 veces va a estar por fuera del intervalo. Puede ser que esté por encima, puede ser que esté por debajo de tanto esos límites superior, de ese límite inferior y de ese límite superior. Entonces, el nivel de confianza hace referencia a que si yo replico la muestra 100 veces, esa media o ese parámetro de la población va a estar contenido en esas réplicas. En esas réplicas, entonces, con un nivel de confianza del 90, en esas réplicas 90 veces esa media va a estar, esa media de esa muestra va a estar contenida en ese intervalo. Si hablo de un nivel de confianza del 95, aplica de la misma manera. Si yo replico 100 veces, quiere decir que en esas 100 réplicas, 95 veces esa media de la población va a estar contenida en esos intervalos y 5 veces va a estar por fuera. De igual manera sucede con un nivel de confianza del 99%. Aquí entonces solamente una vez va a estar por fuera ese valor. ¿Cómo es el cálculo de un intervalo de confianza cuando la desviación estándar poblacional es desconocida? Como lo decíamos unas sesiones atrás, unas diapositivas atrás, perdón, cuando es desconocida la desviación estándar poblacional, asumimos una distribución T. Esta sería nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? X barra menos mu sobre la desviación estándar muestral que divide la raíz de n. Esta desviación estándar muestral se trabaja porque aquí no estamos conociendo la desviación estándar poblacional, entonces les decía que simplemente se hace un muestreo piloto y se toma ese valor acá. Acá la desviación estándar muestral es un estimador de la desviación estándar poblacional. La distribución T es más plana y se extiende más que la distribución normal estándar. Eso se debe a que la desviación estándar de la distribución T es mayor que la distribución normal. Aquí en esta gráfica podemos observar que la distribución T, que es la línea marrón, es un poco más plana que la distribución Z. Entonces la fórmula para nuestro intervalo quedaría X barra más o menos T, que multiplica la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. ¿Por qué más o menos? Recuerden que estamos hablando de un intervalo de confianza y el intervalo tiene límite inferior y tiene límite superior. Entonces, ubicamos en el centro nuestra media muestral y le sumamos esta parte de la fórmula y le restamos esta parte de la fórmula X para ubicar nuestros intervalos. Esta parte de la fórmula después del más y el menos se llama error estándar. Intervalo de confianza para la media poblacional cuando la desviación estándar poblacional es desconocida. Entonces quedamos en que era X barra más o menos T, que multiplica la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. ¿Cómo vamos a buscar este valor T? Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes se pueden ayudar de un software como R, se pueden ayudar de Excel o se pueden ayudar de una tabla que cualquier libro de estadística la puede tener. Cada distribución de probabilidad tiene sus grados de libertad. En el caso de la T-Student, los grados de libertad se calculan n-1. Entonces vamos a citar un ejemplo donde tenemos un n igual a 10 y un nivel de confianza del 95. Entonces nuestros grados de libertad aquí son n-1 sería 9 grados de libertad. Esta es la tabla que ustedes ahí en la sesión de Moodle pueden encontrar. Entonces ubican los 9 grados de libertad, por aquí tienen los grados de libertad, 9 grados de libertad y un nivel de confianza del 95. Entonces mi valor T sería de 2.262. Estos niveles de significancia los vamos a trabajar cuando estemos hablando de prueba de hipótesis.
Por ahora vamos a hablar de intervalos de confianza. Vamos a mirar este ejemplo. Gatos, operadora de la planta deshidratadora de gas de Chupamanagua, está considerando elaborar algo sobre la calidad de su gas para incrementar así el tamaño de los clientes que quieren comprar su gas. Con ello aumentar la rentabilidad de la compañía. Gatos estima el tamaño promedio de clientes en la actualidad, los cuales adquieren su gas a diferentes precios. Selecciona una muestra de 36 clientes, los cuales adquieren el pie cúbico de gas cuya media es de 14.37 con una desviación estándar de 4.02. Construye una estimación por intervalo con el 95% de confianza. Aquí está entonces la fórmula que vamos a utilizar. Para hallar la T, que ustedes observan en la fórmula, se debe ubicar en la tabla el nivel de confianza y los grados de libertad, el cual se escribe como n-1, en este caso sería 36, que son los clientes que se trabajaron en la muestra, menos 1 tendríamos 35 grados de libertad. En este ejercicio entonces el valor T es de 2.03, que lo pueden corroborar en su tabla que tienen. Entonces, ¿qué hacemos? X barra correspondiente a 14.37 más o menos nuestro T, 2.03, que multiplica la desviación estándar de 4.02 que tenemos acá, que divide la raíz de n, que son 36 los clientes. Eso nos da un 14.37 más o menos 1.36. Recuerden que dijimos que 1.36 correspondía al valor del error estándar. El nivel de confianza del 95 se encuentra entonces entre 13 y 15.73. ¿Cómo se podría leer entonces esta respuesta? Estos puntos extremos reciben el nombre de límites de confianza y abarca entre 13 y 15. Y el valor de más o menos 1.36, como decíamos, corresponde al margen de error. Entonces podemos decir, a manera de conclusión en este ejercicio, que Gatos puede estar seguro en un 95% de confianza que el costo promedio de su pie cúbico de gas para un cliente oscila entre 13 y 15.73 pesos. Recuerden que el nivel de confianza del 95 es como si yo pudiera replicar esa muestra que hice a 36 clientes 100 veces y calculara estos intervalos. En esas 100 réplicas, el intervalo va a estar entre 13 y 15.73 y 5 veces va a estar, puede ser por debajo de 13 o puede ser por encima de 15.73. Los invito a que prueben este mismo ejercicio con un nivel de confianza del 90 y con un nivel de confianza del 99%. Elaboren su gráfica y en clase hablamos sobre las diferencias que se encuentran dependiendo el nivel de confianza. Cálculo del intervalo de confianza cuando la desviación estándar poblacional es conocida. Aquí es importante tener en cuenta la tabla que en estos días ustedes estuvieron trabajando cuando hablamos de distribuciones de probabilidad para variables continuas. Decíamos que la distribución de probabilidad normal estándar es aquella que tiene forma de campana, que en la mitad se ubica la media y las colas van dependiendo con su desviación estándar, o se van considerando, se van ampliando a medida de los valores que toma la desviación estándar. Eso quiere decir que a una desviación estándar se encuentra el 68% de mis datos. A dos desviaciones estándar está más o menos el 95% de los datos. Y a tres desviaciones estándar está casi el 99% de los datos. Entonces, en el cálculo de los intervalos de confianza, cuando sigma es conocida, podemos decir que la fórmula es x barra más o menos, ya no tenemos una t sino una z, que multiplica la desviación estándar poblacional, porque aquí es conocida, sobre la raíz de n. Si ustedes observan, es la misma fórmula, solamente se cambia el estadístico, que es el valor que tenemos aquí, que cambiamos en z, antes hablábamos de una t, y el cálculo de la desviación estándar. Entonces, este z a qué hace referencia. Si estamos hablando de un nivel de confianza del 90, vamos a hablar de un z de 1.645. Si vamos a hablar de un nivel de confianza del 95, estamos hablando de un z de 1.96, que ustedes lo pueden ubicar con la tabla. Y si vamos a hablar de un intervalo de confianza del 99%, un nivel de confianza del 99%,
vamos a hablar de un Z de 2.575. Entonces nuestra fórmula para un intervalo de confianza cuando sigma es conocida es x barra más o menos z, que multiplica la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Miremos un ejemplo. Vamos a imaginarnos que en el ejemplo anterior de gatos se conoce la desviación estándar de la población como 3.50. A partir de esa información vamos a construir una estimación del intervalo con un 90% de confianza. Entonces, ¿qué cambiamos aquí? Cambiamos el valor de t, aquí entonces vamos a trabajar z con un nivel de confianza del 90. Acabamos de decir que si trabajamos un nivel de confianza del 90, vamos a trabajar un z de 1.645. Si tienen alguna duda en clase, podemos mirar estos valores de dónde salen de la tabla. ¿Qué multiplicamos? A la desviación estándar poblacional, que en este caso no la informan, sobre la raíz de 36. Entonces obtenemos aquí un intervalo de 14.37 más o menos 0.9595. Recordemos que este valor le vamos a llamar error estándar. Estos puntos extremos reciben el nombre de límite de confianza y abarca entre 13.41 y 15.32, y el valor más o menos de 0.9595 se conoce como margen de error. Entonces, ¿cómo concluimos este ejercicio? Gatos puede decir, con una confianza del 90%, que el costo promedio del pie cúbico de gas para un cliente está entre 13.41 y 15.32. Noten que aquí el intervalo se hizo un poco diferente a como lo calculamos cuando hablábamos que la sigma era desconocida, o sea que trabajamos una distribución T-student. Recuerden a qué hace referencia a este 90% de confianza. Y los invito, al igual que en el ejemplo anterior, que construyan ese mismo intervalo teniendo en cuenta los niveles de confianza del 95 y del 99. Sacan sus conclusiones y en clase socializamos esa información. El nivel de confianza puede definirse como si se seleccionaran 100 muestras de 36 clientes de la población, se calcula la media muestral de cada una de ellas y se crea un intervalo de confianza basado en cada media muestral. Se esperaría una media poblacional de aproximadamente 95 de los 100 intervalos. Muy bien. Vamos a mirar cómo calculamos intervalos de confianza para la proporción. La proporción, la fracción o razón o porcentaje indica la parte de la muestra de la población que posee un rasgo de interés particular. Eso quiere decir que en nuestra fórmula de la proporción decimos que x sobre n. N es mi muestra y de esa muestra, ¿qué individuos o qué unidades muestrales tienen o poseen un rasgo de interés particular? Esa es mi proporción. La proporción de la población se define por P y se refiere al porcentaje de éxitos en la población, en el caso de la P mayúscula, y la P minúscula indica el porcentaje de éxitos en la muestra. Entonces, la fórmula para el intervalo de confianza de la proporción poblacional dice que P más o menos Z, que multiplica la raíz de P, que multiplica a 1 menos P sobre N. Esta P es minúscula, esta P que ustedes observan acá es minúscula. Cuando hablamos de una proporción, vamos a trabajar una distribución normal, por eso trabajamos aquí una Z. Y si esta P, esta proporción es desconocida, podemos asumir un 0.5. Vamos a mirar un ejemplo. La corporación Keldos ha estado recibiendo reclamos por parte de diferentes compañías petroleras que utilizan el chiller que comercializa desde hace 5 años. Para resolver este problema, la compañía quiere conocer primero los porcentajes de chiller vendidos que tienen problemas. Durante los últimos 6 meses ha estado vigente un programa de descuentos, de manera que la empresa decide usar los nombres de la lista de descuentos como la población de la que se obtendrá la muestra. Se escoge una muestra aleatoria de 1.800 nombres a partir de esta lista y se les envía por correo un breve cuestionario a las compañías junto con un vale de descuento por 500 pesos. Contestaron un total de 1.675 encuestados, lo que representa un puntaje del 93%. La compañía piensa que obtuvo una muestra representativa. El 12% de los encuestados dijo haber experimentado problemas. La estimación por intervalo se calcula con un nivel de confianza del 99%.
Recordemos que nuestra fórmula dice que para calcular un intervalo de confianza para la proporción poblacional tenemos P más o menos Z, porque asumimos una distribución normal, que multiplica la raíz de P, 1 menos P, sobre N. ¿Qué necesitamos considerar aquí? Que el total de las personas que contestaron la encuesta es 1.675, que el 12% de los encuestados dijo haber experimentado problemas y que el nivel de confianza que vamos a utilizar aquí es del 99%. Así que tendremos entonces nuestra fórmula de la siguiente manera. P, que corresponde al 12%, más o menos 2.575. Este es el valor Z para un intervalo de confianza del 99%, que multiplica a nuestra P pequeña o nuestra P minúscula o nuestra P muestral por 1 menos P sobre 1.675. ¿Por qué 1.675? Porque 1.675 fueron los que contestaron. Eso nos da un intervalo de 0.12 más o menos un error estándar de 0. O un margen de error de 0.02. Los puntos extremos del intervalo de confianza son entre 0,10 y 0,14. Por tanto, se concluye que ENLOS puede establecer con un nivel de confianza del 99% que el porcentaje de compradores que ha tenido problemas con el chiller está entre 10 y 14%. Al igual que en los anteriores ejercicios, los invito a que realicen este mismo ejemplo con un nivel de confianza del 90 y del 95%. Los ubiquen en la misma línea y construyan los tres intervalos. En clase socializamos estas tres respuestas. La dirección de la compañía no considera satisfactorio este nivel de calidad e inicia un programa de mejora de la calidad. ¿Cómo podemos hacer esto en R? Les planteo este ejercicio. Dice la probabilidad de que una persona quede protegida al aplicarle determinada vacuna es del 0,82. Calcule una vez administrada una muestra aleatoria de 15 pacientes que puede suceder. A, que ninguno tenga la enfermedad. B, todos sufren la enfermedad. Y C, al menos 12 no contraerán la enfermedad. Suponga que a 100 personas se les aplica la vacuna a que se refiere el ejercicio anterior y 70 contraen la enfermedad. Estime mediante un intervalo de confianza del 95 la verdadera proporción de personas que quedan protegidas. ¿Existe evidencia en esta muestra de que la proporción de personas protegidas por vacuna es de 0,82? Vamos a mirar cómo se hace en R. Entonces, en R, ¿cómo hago intervalos de confianza? Este es el código con el que ustedes lo pueden hallar. X igual a 70, que es el número de los que contraen la enfermedad. N igual a 100, que es el número de personas a las que se les aplica la vacuna. P, 0,07, que es la proporción que hay entre los 70 y los 100. Y mi nivel de confianza, que me informan aquí, que es del 0,95. Una vez ustedes digitan esa información en R, él les va a arrojar esta respuesta. ¿Qué se puede leer de ahí? Entonces, que el intervalo de confianza, con ese 95%, está entre 0,60 y 0,78. Error de muestreo. ¿Qué es el error de muestreo? Volvemos a hablar que tenemos una población a la cual vamos a estudiar y una muestra con la cual vamos a poder hacer inferencia de esa población. Recordemos que el objetivo aquí, cuando se hace muestreo, es que μ es desconocido y se desea estimar a través de la muestra. O sea que la distancia que hay entre la media poblacional y la media muestral es nuestro error de muestreo. En otras palabras, diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de una población. Recuerden que todo cálculo a través de una población se llama parámetro, todo cálculo a través de una muestra se llama estadístico. Vamos a citar un ejemplo. Un candidato para ser presidente de Ecopetrol cree contar con el 70% de opinión favorable. En un sondeo de opinión obtuvo que el 75% de los miembros de la junta directiva están por dicho candidato. ¿Se puede afirmar que se supera la creencia original?
Si el error muestral es del 8%, el verdadero valor promedio de favorabilidad está entre el 67 y el 83%. Es decir, la favorabilidad en el sondeo podría ser incluso inferior a la primera medición. El sondeo solo mostraría superación de la creencia original para una estimación puntual del 75%. Si el error muestral fuera inferior al 5%, digamos que del 4%, en este caso el intervalo de confianza para la favorabilidad promedio en el sondeo estaría entre el 71 y el 79%, intervalo que está por encima del 70%, que es la creencia original. ¿De dónde se obtiene el 75, el 71 y el 79? De este error del 4%. Si la creencia original se estableció también por un procedimiento de muestreo y lo que obtuvo fue un intervalo de confianza entre el 68 y el 72, en un nuevo sondeo, para ser favorable, debería tener un error muestral más pequeño, por lo menos del 2%. Así el nuevo intervalo estaría entre el 73 y el 79%. Al no interceptar la anterior, apoyaría la conclusión de que la favorabilidad actual es mayor que la original. En clase vamos a hablar un poco de este ejercicio. Por ahora los invito a que, igual que ustedes hicieron en los anteriores ejemplos, hagan una línea donde estén todos estos intervalos de confianza. En lo posible ubiquen cada uno de los errores con un marcador de diferente color para que puedan entender por qué aquí lo más favorable es tener un error por debajo del 2%. Hasta aquí la primera sesión de lo que tiene que ver con estimación. Los invito a seguir la segunda sesión.